Bueno, alumnos, seguimos en este segundo video para hablar de la nomenclatura de óxidos ácidos. ¿Sí? En el video anterior se trató la nomenclatura de los óxidos básicos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando combinamos elementos no metálicos con oxígeno. Como repaso general, que lo habíamos visto, ¿sí? La formación de los óxidos ácidos es idéntica a la formulación de los óxidos básicos, siendo las valencias del oxígeno que se intercambian como cantidades del elemento no metálico, que en este caso es el bromo. La valencia 2 va como valor 2 de cantidad, y la valencia 1 del bromo va como cantidad 1 del oxígeno, del otro elemento que acompaña. Recordemos que en relaciones a cantidades en subíndice 1 no va expresado porque se considera que la presencia, mera presencia de símbolo químico de un elemento ya nos da a entender que al menos hay un átomo de ese elemento ahí presente. Después, como otro detalle de color, ¿sí? Tenemos este 2 en el bromo, ¿sí? ¿Por qué aparece? Ya se lo había explicado en la clase de tutoría a los chicos que estuvieron presentes, lo vuelvo a repetir. Este 2 significa que el elemento en la naturaleza es un elemento diatómico. Lo mismo me pasa cuando yo expresaba siempre el oxígeno, que ponía siempre 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el oxígeno va en pareja de A2. Entonces, cuando hacen reacciones químicas, reaccionan siempre en parejas de A2. En cambio, los elementos metálicos siempre reaccionan de manera individual. Por eso siempre expresamos un único átomo de ese elemento. ¿Todos los elementos no metálicos son diatómicos? No. No todos son diatómicos. ¿Quiénes son los diatómicos? Son en grupo 7A o grupo 17 de la tabla periódica, que son los conocidos como halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Sí? Junto con el oxígeno, con el hidrógeno y con el nitrógeno, son los elementos que en la naturaleza se consideran diatómicos. Van siempre de a dos. Esto es importante no tanto para la parte de la formulación, porque recordemos que en la formulación entran en juego las valencias o números de oxidación y no la cantidad de los elementos que tengo acá, por lo menos para la formulación de óxido. Después veremos otras cosas más adelante, sino que es importante para el balanceo de la ecuación química que vamos a ver en el último video. Ahora pasemos a la nomenclatura, que es lo que nos interesa. En la nomenclatura stock, ¿sí? Yo voy a tener presente, ¿sí? Vamos a ver en la nomenclatura stock y en la sistemática, acá tengo la sistemática primero, se me destartaló. En la nomenclatura sistemática, nosotros recordemos que nombramos a los compuestos según la cantidad de átomos que tenemos de cada uno. En este caso, nombramos siempre el oxígeno como óxido. No cambia esa denominación sin importar si es óxido básico o óxido ácido. Entonces, como tengo un único átomo de oxígeno, yo voy a tener un monóxido, ¿sí? Prefijo mono para el oxígeno porque hay un único átomo de oxígeno. Y en este caso, nombro después el elemento no metálico y sus cantidades de átomos. Como tengo 2 átomos de bromo, esto va a ser monóxido de dibromo. Simple y fácil. Lo mismo que nos pasaba con la nomenclatura en óxido básicos. En nomenclatura estamos, recordemos que va lo mismo. Esto sigue siendo un óxido, así que no tiene un cambio en su nomenclatura. Sigue siendo un óxido sin importar si es básico o ácido. Entonces yo voy a nombrar como óxido de bromo y entre paréntesis voy a colocar el valor de la valencia con la que trabaja en números romanos. En este caso, el bromo está trabajando con su valencia 1, esto va a ser óxido de bromo. La confusión viene con el cambio en la nomenclatura tradicional, ¿sí? En la nomenclatura tradicional, ¿qué pasa? En la nomenclatura tradicional nos ayuda a diferenciar el óxido básico del óxido ácido. ¿De qué manera? Le da un nuevo nombre al óxido ácido. Ya no lo denominamos óxido,
porque ya nombramos así a los óxidos básicos, llamándolos óxidos, sino que los pasamos a denominar anhídridos, ¿sí? ¿Qué significa algo que le falta agua? ¿Por qué? Lo veremos después cuando hagamos formulación de ácidos, que al ácido le agregamos agua, es un anhídrido que le agregamos agua y se transforma en un ácido, por eso viene esta denominación. Y esta denominación es útil desde el punto de vista de que si yo leo la palabra del compuesto, yo identifico automáticamente que este compuesto es un óxido ácido. En cambio, con la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática, yo no puedo diferenciar si es un óxido básico o un óxido ácido si yo no conozco la naturaleza química del compuesto. ¿A qué me refiero con eso? Si yo no sé que el bromo es un no metal, yo no puedo saber que el óxido de bromo es un óxido ácido, ¿sí? Si yo desconozco la naturaleza del elemento acompañante del óxido, yo no voy a poder diferenciar entre un óxido básico o un óxido ácido porque se llaman de la misma manera, en nomenclatura stock y en sistemática. Yo necesito saber que cuando hablo de óxido de bromo estoy hablando de un óxido ácido porque en bromo es un no metal. Y cuando hablo de óxido de níquel, en las nomenclaturas del video anterior, yo estoy hablando de un óxido básico porque el níquel es un elemento metálico. En cambio, la nomenclatura tradicional me diferencia de una manera bien tajante el óxido básico del óxido ácido. El óxido básico se va a denominar óxido y el óxido ácido se va a denominar anhídrido. Entonces me ayuda a diferenciar los compuestos. Después, ¿qué tenemos? Cuando tengo 3 o más valencias, ya no me alcanza a mí con las terminaciones oso e ico para diferenciar entre las valencias dentro de la nomenclatura tradicional. Entonces, cuando tengo 3 o más valencias, a la menor valencia del conjunto de 3 o de 4, yo le voy a poner el prefijo hipo, ¿sí? Después le voy a agregar el nombre del elemento, que en este caso es el bromo, y después le agrego la terminación para las valencias de menor valor. En este caso, la terminación para valencias de menor valor es la terminación oso. Entonces, yo voy a tener un anhídrido tipo bromoso para la menor de 4 valencias. Después, para los elementos que siguen, seguimos repitiendo lo mismo. En la nomenclatura sistemática yo nombraba la cantidad de elementos que tenía él de cada uno de los elementos que tengo en mi fórmula química. En este caso el oxígeno tiene 3 átomos, el prefijo para 3 es tri en griego. Trióxido. ¿Sí? Y como sigo teniendo 2 átomos de bromo, me queda de la misma manera. Trióxido de dibromo, porque tengo 2 átomos de bromo. Después, en la nomenclatura stock, yo voy a tener, sigo teniendo óxido de bromo, pero en este caso, yo voy a tener otra valencia. Entonces, ¿cuál es la valencia que tiene en este caso? La valencia es 3. Por ende, entre paréntesis, yo voy a colocar 3 en números romanos. Entonces, voy a seguir teniendo óxido de bromo, pero lo diferencio. Los hermanos de valencia 1, colocando la valencia 3 entre paréntesis. Y para la nomenclatura tradicional, tengo el anhídrido, ¿sí? Pero en este caso ya no es la menor de las 4 valencias, sino que es la segunda valencia de este conjunto de 4. Entonces, para la segunda valencia, sin importar en valor, ¿sí? Sin importar el número de la valencia, sino que es la segunda en valor ascendente, ¿sí? Va a tener únicamente la terminación oso. Entonces yo voy a tener un anhídrido bromoso, ¿sí? A la menor de las 4 le pongo un prefijo hipo y la terminación oso. A la segunda valencia le pongo únicamente la terminación oso, ¿sí? Después,
En los ejemplos siguientes, volvemos a repetir. Tengo la nomenclatura, ¿sí?, sistemática para mi compuesto que tenía. Tengo que nombrar la cantidad de oxígenos y después la cantidad de bromos. Recordemos, nuevamente, el prefijo para 5. Un prefijo para 5 es penta. Entonces yo tengo pentaóxido, a pesar de que suene capaz un poco raro, o algunos lo llegan a decir pentóxido, ¿sí?, pero pentaóxido también está bien. Pentaóxido de dibromo. Esta parte no cambia porque la cantidad de átomos de bromo sigue siendo 2. Entonces seguimos teniendo el dibromo. Pentaóxido de dibromo. Después, en mi nomenclatura, esto, recordemos, nombramos como óxido de bromo, normalmente, y después le colocamos la valencia entre paréntesis de números romanos, que en este caso la valencia es 5, entonces va a ser óxido de bromo 5. Y después, para la tradicional, voy a traer una copia de esta valencia para hacerla más fácil. Voy a tener anhídrido, teníamos en anterior bromoso, ahora la tercera valencia de la tradicional va a tener únicamente, la tercera valencia de 4, va a tener únicamente el prefijo, digo, el término, la terminación o sufijo ico. Entonces yo voy a tener un anhídrido brómico. Únicamente terminación ico. Cuando tengo 3 valencias, entonces la menor va a ser hipo, terminación oso, la segunda va a ser oso, y la tercera valencia, la más alta, va a ser ico. Eso cuando tengo 3 valencias. Cuando tengo 4 voy a tener después el nuevo prefijo que es per, que vamos a ver ahora el ejemplo. Y entonces, para la última, para ir terminando, las valencias de este bromo, de vuelta para la sistemática, en prefijo para 7 es hepta, ¿sí?, heptaóxido o hectóxido de dibromo. Para la stock tengo el óxido de bromo, y en este caso entre paréntesis va a ir el prefijo, el número romano 7, porque la valencia es 7. Y para la tradicional, el anhídrido, como dijimos, va a tener un prefijo que es el prefijo per, que hace referencia a un diminutivo de la palabra hiper, que sería lo más grande, lo más alto. Con eso termina la nomenclatura, ¿sí? Tenemos ejemplos para 2, una sola valencia que no tiene prefijo para la tradicional, 2, 3 o 4 valencias en la tradicional, ¿sí? Prefijos hipo con terminación oso, únicamente terminación oso, únicamente terminación ico, y prefijo per con terminación ico. Y después la diferencia, nombramos en la tradicional a los óxidos ácidos como anhídridos y a los óxidos básicos como óxidos. Esas son las reglas que hay que tener en cuenta para la nomenclatura. En la teoría que está en la carpeta de la clase 6, hay un archivo que es nomenclatura de compuestos, y ahí están estas mismas reglas que yo les estoy explicando en versión de cuadro, paso por paso, con las terminaciones y las explicaciones también de cómo se hace. En el caso de que sigan con dudas, pueden consultar el material. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos de balanceo de estos compuestos químicos. Espero que les haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima.